Muy bien. En esta segunda parte sobre hipertensión vamos a hablar de complicaciones y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez Sandoval y un gusto que me estén escuchando. Las cifras de presión arterial han cambiado. Los rangos son mucho menores que lo que eran hace 50 años y actualmente lo ideal es que todos los pacientes tuvieran una presión arterial menor de 120 sobre 80 en ambas cifras. Esto es una meta y es una ilusión de muchos médicos, con lo cual se espera no solamente una mayor expectativa de vida, sino mejorar la calidad de vida. Cifras en estos rangos menores de 120-80, generalmente el propósito que tienen es proteger a nuestros órganos, ¿no? Pero es muy importante que esta adecuación tiene que ser individualizada, como lo veíamos en la vez pasada. Y hay algunos pacientes que van a manejar otros rangos. Entonces es muy importante que la presión arterial la meta de la presión arterial esté establecida en una alianza terapéutica entre el paciente y el grupo de profesionales de la salud encargados de atender al paciente con esa alteración. Cuando se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, siempre hay que preguntarse por qué esta persona está con hipertensión arterial sistémica. ¿Cuál es la causa? En medicina, entonces, se han agrupado dos grandes grupos de hipertensión arterial. Una se llama hipertensión arterial primaria, conocida como hipertensión esencial. Y generalmente el concepto es que es una presión arterial en la cual no hay un solo factor identificable. Existe una interacción entre la genética, los medios ambientales y la exposición a ciertos medicamentos o a cierto estilo de vida que generan la presión arterial. Entonces es conocida como una presión arterial multifactorial y generalmente es la mayor parte de los casos con hipertensión arterial sistémica. Generalmente se presenta en personas mayores de 40 años. A mayor edad aumenta la frecuencia. Entonces, por ejemplo, alguien que llega a los 90 años es muy probable que haga hipertensión arterial. Generalmente está relacionado a la obesidad. Un adulto joven que sea muy obeso puede tener hipertensión arterial de este tipo. El consumo de alcohol, el hábito del tabaquismo, el consumo alto de sal, son varios factores que generan esta hipertensión. Hay otro tipo de hipertensión arterial que se conoce como la hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué secundaria? Alguien diría, si realmente la presión primaria también es secundaria a un pésimo estilo de vida, al aumentar el peso. Se llama así secundaria porque uno puede identificar una sola causa, un solo motivo, el cual, si es curado, arreglado, operado, en algunos casos, desaparece la hipertensión arterial. Por ejemplo, algunas enfermedades renales, algunas enfermedades de las hormonas, enfermedades endocrinológicas, pueden debutar solo con hipertensión. Una enfermedad, por ejemplo, renal muy frecuente, en el cual una de las arterias renales sufre un tipo de obstrucción, tan solo con distender la arteria, abrir la arteria, generalmente eso hace que la hipertensión arterial se cure y las cifras de presión arterial regresen a un valor más bajo. Entonces, este grupo de hipertensiones arteriales generalmente se presenta en gente más joven, menores de 40 años de edad. A veces puede presentarse en adultos mayores, pero una de sus características es que son cifras de presión arterial muy elevadas, a veces resistentes a tratamiento. El paciente toma 1, 2, 3, 4 pastillas y la presión arterial no mejora. Entonces, es muy importante que todos los pacientes que hacen una detección de su presión arterial tengan una valoración clínica inicial. Y si hay factores de riesgo que te hacen sospechar de una hipertensión arterial secundaria, que el paciente sea muy joven, que haya tenido cifras de presión arterial altísimas, por ejemplo, una presión arterial sistólica en 200, en 180, ese caso tiene que ser valorado y se tiene que buscar
una causa de hipertensión arterial sistémica secundaria. Es muy importante porque a veces una intervención, un medicamento, una cirugía pueden curar este tipo de hipertensión. En su contraparte, la hipertensión arterial primaria es un poco más complicada. Implica modificar la forma en la que vivimos, quitar patrones de alimentación, hacer ejercicio, retirar el tabaquismo. Los mecanismos de hipertensión arterial, de esta hipertensión arterial que se llaman esencial, son múltiples. En esta caricatura ustedes pueden ver algunos de los componentes más descritos que aumentan la presión arterial. Entonces, por ejemplo, algunas enfermedades cardíacas aumentan la presión arterial, algunas enfermedades en el sistema nervioso del cual no somos conscientes, que se llama sistema nervioso autónomo, puede generar hipertensión. El cambio de los vasos, por ejemplo, la edad a veces puede hacer que los vasos se vuelvan rígidos. El tabaquismo puede hacer que algunos de los vasos concentren calcio por un daño oxidativo del tabaco. Hace que los vasos dejen de ser flexibles, contráctiles, elásticos y se vuelven rígidos. Algunos problemas como el alto consumo de sal, la dieta industrializada, generalmente se vincula a cierta respuesta en algunas hormonas. Esas hormonas, las más importantes, aparecen ahí, la renina y la angiotensina. Es un sistema de hormonas, varias de ellas producidas en el riñón, en el cual el cuerpo retiene una cantidad de sal y hace un evento de vasoconstricción por una elevación inapropiada de estas hormonas. Y existen algunas otras causas, ¿no? Algunos otros péptidos, algunas otras sustancias en sangre que pueden causar una elevación de la presión arterial. Entonces, en este mapa conceptual, la mayoría de los casos de hipertensión arterial tienen uno, dos o tres de estos mecanismos involucrados y los tratamientos generalmente son múltiples. Uno intenta por diversas formas tratar de disminuir las cifras de presión arterial, quitando la causa que la está originando. La hipertensión arterial es el asesino silencioso. Hay que tener en mente que la mayoría de las enfermedades crónicas generalmente están asociadas al desarrollo de la hipertensión arterial. Entonces, a nivel de los ojos se puede afectar la retina, a nivel del cerebro, la mayoría de los infartos cerebrales pueden ser causados por hipertensión. La enfermedad renal crónica, que es algo muy frecuente en México, generalmente tiene como un factor agravante no solamente el sobrepeso y la diabetes, sino un efecto de la hipertensión descontrolada. Retinopatía, afección en los ojos. Los ojos son órganos que tienen una rica vasculatura y que los cambios en la presión generan cambios muy, muy importantes. La diabetes, la resistencia a la insulina, que son trastornos crónicos, enfermedades crónicas, son muy frecuentes cuando está elevada la presión arterial. Y el problema del asesino silencioso es que después de muchos años de tener pocos síntomas, debutan con consecuencias desastrosas. Por ejemplo, en esta caricatura se puede mostrar cómo en el corazón puede haber un infarto. Se muere una parte del miocardio, una parte del músculo cardíaco, a consecuencia de tener muchos años de presión descontrolada, junto con otros factores de riesgo. Pero hay otros más graves, por ejemplo. El tener un infarto a nivel cerebral puede ser que no desemboque en la muerte de la persona, sino más bien le genere incapacidad por múltiples años. ¿Quién de nosotros, de los que está escuchando, le gustaría tener un problema de demencia, un problema de deterioro cognitivo o algún problema de parálisis o discapacidad secundaria a una enfermedad no controlada? Entonces, hace varios años, la hipertensión descontrolada, el colesterol alto, el consumo de alimentos con alto contenido de sal, alimentos procesados, generaban una gran cantidad de infartos, especialmente en hombres que se encontraban en la quinta, sexta década de la vida. Pero actualmente ha habido cambios, la gente controla mejor su colesterol, ha habido un énfasis en tratar el sobrepeso, muchas personas tratan de mejorar su calidad, su estilo de vida, pero la hipertensión sigue siendo muy frecuente. Por ejemplo, en Norteamérica se estima que la cifra de hipertensión
En adultos es alrededor de un 20%, muy cercana a lo que se reporta en México, y pues ocurre así en varios países desarrollados. Entre más industrializada está una sociedad, entre más añosa se vuelve una sociedad, aumenta el riesgo de tener hipertensión arterial. En México, por ejemplo, el 20% de los pacientes que tienen hipertensión desarrollan una enfermedad renal que necesita terapia de reemplazo renal, TRR, lo cual es una catástrofe, porque esos pacientes requieren atención médica, requieren estar en diálisis y muchas veces sufren un proceso muy largo y penoso por estas complicaciones. Los 10 mecanismos por los que este asesino silencioso termina afectando la calidad de vida de las personas y disminuyendo su sobrevida, pues son los eventos vasculares isquémicos como número 1, la segunda, el evento vascular cerebral hemorrágico, el deterioro cognitivo, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, el infarto al miocardio, la insuficiencia renal, los aneurismas, que son dilataciones de las arterias, la insuficiencia arterial periférica y la retinopatía. Generalmente hay varios papeles involucrados en esta hipertensión. Uno de ellos es esta hormona que yo les hablaba, la angiotensina 2, en la cual la hipertensión, los factores de riesgo, la diabetes, la obesidad generan aterosclerosis, que son estas placas en las arterias. Eso desemboca en infartos, al tejido le deja de llegar sangre. Puede ocurrir en el corazón, lo que se llama un infarto agudo al miocardio, o puede ocurrir en el cerebro, lo que se llama un evento vascular cerebral. Y muchas veces este efecto de angiotensina también se manifiesta en, por ejemplo, la orina. Pacientes que empiezan a tener daño por hipertensión, empiezan a tener secreción de proteínas en la orina, algo que se llama albúmina, y esta albúmina va avanzando de ser cantidades muy pequeñas a lo que se llama microalbuminuria, aumenta la macroalbuminuria y después eso puede aumentar a cifras muy altas de proteínas en la orina, que eso no es normal, y eso puede desembocar en insuficiencia renal crónica terminal. Los riñones dejan de trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este reloj va de la mano. O sea, el efecto de la presión arterial eh, alta, mediada por estas hormonas, especialmente la angiotensina 2, por un lado puede generar daño cerebral, vascular, neuronal, y por otro lado el daño renal, que casi siempre van de la mano. Entonces, los objetivos para reducir la enfermedad cardiovascular, para evitar que haya estos infartos, para evitar que estas personas presenten incapacidad o discapacidad por infartos cerebrales, tienen que ser multifactorial. Entonces, en este panfleto realizado por la Organización Mundial de la Salud, pues la meta sería que no hubiera obesos, ¿no? La meta sería que el 80% de los pacientes tuvieran un tratamiento médico para la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades no transmisibles. El 50% de los que necesiten tratamiento pudieran tener mecanismos para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, disminuir el tabaquismo, evitar que la gente fume, aumentar la actividad física, ¿no? Tratar de reducirla, de reducir el consumo de alcohol, reducir el consumo del tabaco y sobre todo reducir la frecuencia de personas que tienen hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Una vez que se hizo el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, lo más probable en un paciente que tenga más de 40 o 50 años es que sea una hipertensión arterial esencial. No hay una causa, son múltiples. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Múltiple. Entonces, todo paciente que tiene hipertensión arterial tiene que tener cambios en el estilo de vida. Tratamiento no farmacológico. Mucha gente se quejó cuando bajaron las cifras de presión arterial y dijeron, ¿cómo es posible que ahora 130/80 va a diagnosticar a un paciente con hipertensión? ¿Es un complot de la industria farmacéutica para dar más medicamentos? No, no se trata de eso. De hecho, es para alertarte y decirte tu presión no está normal. Modifica tu estilo de vida. Entonces, en este círculo de la Organización Norteamericana de Cardiología, pueden ver varios de las cosas más importantes para prevenir el riesgo cardiovascular. En realidad no importa tanto tratar la presión, lo que importa es
que la gente no llegue a tener un evento vascular cerebral, un infarto al corazón, un infarto cerebral o que tenga afección renal. Entonces, el colesterol, una valoración del colesterol total, disminuirlo si está alto, a veces con medicamento. Tabaquismo, suspenderlo. El suspender el tabaquismo disminuye la hipertensión. Mucha gente que tiene hipertensión arterial, al suspender el hábito tabáquico, las cifras de presión arterial se normalizan. Dieta, disminuir el consumo de sal a menos de 2 gramos al día de sal, aumentar la ingesta de vegetales o frutas, un adecuado control de la glucosa si el paciente tiene diabetes. La aspirina hace muchos años se daba de forma generalizada a todos los pacientes. Actualmente se reserva la aspirina principalmente para pacientes que ya han tenido algún infarto. Es algo que se llama prevención secundaria. Y en prevención primaria, es decir, cuando alguien no ha tenido un infarto, el usar aspirina actualmente está muy controversial, se desaconseja en muchas ocasiones porque la aspirina lo que hace es que aumenta el riesgo de sangrado. Cuando uno está tomando aspirina, la capacidad de formar coágulos dentro de la sangre disminuye. Entonces disminuyen los infartos, las arterias ya no se tapan, pero a un costo, y el costo es de que tomar aspirina de 100 miligramos, que es la dosis recomendada, generalmente puede aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, solo se recomienda a pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, especialmente aquellos que ya tuvieron un episodio. Y actividad física, o sea, hacer por lo menos 30 minutos, 5 días a la semana, que suman 150 minutos de ejercicio, generalmente es lo recomendado. Y por último, la presión arterial. Entonces, lo ideal es que las cifras de presión arterial se encuentren controladas, menos de 120/80. Hablemos un poquito de la sal. La gente dice, yo quito la sal, no uso el salero. Ese no es el problema de la sal. La sal viene escondida y viene escondida en alimentos que uno no imaginaría, como por ejemplo el pan. El pan dulce trae una cantidad importante de sal. Algunos alimentos industrializados tienen una cantidad importante de sal. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver alimentos con un alto contenido de sal, que uno podría decir, pues yo no les puse sal, pero en la preparación es el problema. Y hasta abajo pueden ver aquellos alimentos que no tienen sal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre menos industrializado esté un alimento, menos su cantidad de sal. ¿Cuánto tiene uno que tomar de sal al día? Idealmente tendría uno que quitar el salero y quitar los alimentos procesados y al momento de preparar los alimentos, cocinarlos sin sal. Si se está cocinando un arroz, se está cocinando una carne, no utilizar sal, quitar aquellos alimentos tipo pan industrializado con alto contenido de sal, aquellos alimentos ahumados, botanas fritas, alimentos enlatados, bebidas gaseosas. Realmente es complicado llevar una dieta sin sal. O sea, básicamente, actualmente en el 2020, lo que tendría que pasar es que la gente tendría que preparar sus alimentos en casa. Cuando uno va a un restaurante o come en la calle, la mayoría de los alimentos que se preparan con un alto contenido de sal. Entonces, lo ideal es que el contenido de sal en los alimentos sea menos de 2 gramos de sal al día. En promedio, en la Ciudad de México, por ejemplo, el consumo de sal oscila entre unos 5 a 9 gramos de sal al día. Entonces, hay personas jóvenes, sanas, que no tienen ningún problema y manejan muy bien esa cantidad de sal. Pero conforme uno va envejeciendo y la edad va aumentando, hay un grupo de pacientes que el quitar la sal puede hacer que las cifras de presión arterial se normalicen y lleguen a rangos normales. El enfoque entonces de cómo manejar la presión arterial no es solamente la cifra, sino el riesgo que viene ahí en la diapositiva cardiovascular total. Esta es una diapositiva complicada que usan los médicos para tratar de decir, a ver, ¿cuál es tu cifra de presión y cuál es tu riesgo? Entonces, no solamente es la cifra de presión, es cuál es tu riesgo. Y vamos a explicar esta diapositiva de una manera más didáctica para que la gente la entienda. Supongamos que ahorita tenemos un hombre muy joven, 40 años de edad, no tiene enfermedades, no tiene diabetes, lo único que tiene es sobrepeso, su peso está por arriba de lo ideal. Entonces, cuando él divide su peso entre la talla elevado al cuadrado, tiene un índice de masa corporal de 28, lo normal es menos de 25. Y tiene unas cifras de colesterol normales, menos de 150 colesterol total. Lo ideal es menos de 200 de colesterol total y no fuma.
pero el paciente está hipertenso, 140/80. Y la pregunta es, ¿vamos a darle tratamiento? Ok, se checa la presión varias veces, lo hace de forma estandarizada, 140/80. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuál es el riesgo vascular de este paciente? Hay muchas formas de estimar este riesgo vascular. Por ejemplo, yo les presento aquí el consenso europeo, el cual te da una tabla. Entonces, ubicamos, este es un hombre, ¿ok? Es no fumador y su edad es de 40 años. Y su colesterol en milimolas se encuentra en 4. Entonces, su riesgo cardiovascular para una presión de 140, que es el cuadro que lo marca, es este cuadro de color verde, que eso significa que es menos del 10%. ¿Qué significa eso? Que en los próximos 10 años, a esta persona la probabilidad de que le dé un infarto, que le dé un embolia, es menos del 10%. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Número 1, es hipertenso, pero su tratamiento idealmente tiene que ser no farmacológico porque su riesgo es bajo. Entonces, el número de medicamentos o el tipo de medicamentos va con este riesgo. Por ejemplo, 10 a 20% de riesgo cardiovascular generalmente implica un riesgo intermedio y se recomienda por lo menos utilizar un medicamento. 20 a 30% implica un riesgo muy alto y generalmente se van a requerir 2 o a veces 3 medicamentos para el control de la presión arterial. Entonces, el hecho de que se bajen las cifras para diagnóstico de presión arterial es para avisarte y decir, estás mal en tu estilo de vida y tienes que hacer modificaciones en este momento, porque si no en 10 años va a ser muy, muy tarde. Pongamos el mismo caso, supongamos que esta misma persona pasan 20 años, ya pasó el coronavirus, ya pasó el temblor, por ejemplo, de estos últimos días, pudo vivir una vida plena, pero vuelve a ir a un consultorio, nunca bajó de peso, de hecho ya llegó al rango de obesidad, subió a 30, su índice de masa corporal, sus cifras de presión están en 140/80 y el colesterol total también subió. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular? Me vuelvo a mi tabla, ahora tiene 60 años, su presión arterial, es hombre, no fumador, 140. Ya su riesgo ya no es del 10%, ya está en el cuadro amarillo, está en el 10 a 20%. Este paciente muy probablemente le va a costar trabajo bajar de peso. Hay otras formas de calcular el riesgo cardiovascular. En México hay un esfuerzo por hacer unas calculadoras, pero todavía falta un componente de validación. Por ejemplo, este que es el recomendado en Estados Unidos, pues es muy práctico. Uno mete los datos en esta dirección que aparece en pantalla. Vean cómo para hacer este cálculo de riesgo cardiovascular se requiere tener un laboratorio de sangre, o sea, medir el colesterol total y el colesterol de alta densidad que se llama HDL por sus siglas en inglés, High Density Lipoprotein. Y el punto es de que se calcule un riesgo, ¿no? Tus cifras de presión sistólica, diastólica. Entonces, por ejemplo, en esta calculadora uno mete los datos y el riesgo cardiovascular sale en 12.9%. Hay muchas formas. Si se dan cuenta, coincide con el de la tabla propuesta por los europeos, coincide con la calculadora de los norteamericanos. La idea es que todos los que me estén escuchando, ahorita o en los próximos días, se midan la presión, midan su colesterol y calculen su riesgo. Vean si fuman, no fuman. Y traten de ver cómo voy a estar en los próximos 10 años. Y si tu riesgo es alto, habitualmente se sugiere hacer varias medidas. Por ejemplo, en esta diapositiva van a ver que la aspirina, pues podría o no usarse, pero habría que usar un medicamento para bajar el colesterol, algo que se llama una estatina, o utilizar una presión arterial, un medicamento para bajar la presión arterial. ¿Cuál es el mejor medicamento para controlar la presión arterial? En general, si un médico sabe usar un medicamento, todos los caminos llevan a Roma. Un buen medicamento o una combinación de medicamentos puede ser muy similar a otro medicamento y las diferencias son muy sutiles. Más bien depende cómo lo prescribas y que el paciente lo tome. Entonces, como ven en esta diapositiva, o sea, yo puedo tener un medicamento que no sea de muy alta potencia, pero si subo mucho la dosis, la reparto varias veces, pues puedo llegar al control de la presión. Hay otros medicamentos pues, que son más efectivos. En el mundo, generalmente los medicamentos que se recetan son los que aparecen en esta tabla. Las siglas son por el mecanismo de acción.
Básicamente, para tratar la presión arterial solo existen 5 grandes grupos. Estos que se llaman YECA, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Otro grupo de antihipertensivos que se llaman diuréticos o tiazidas. Otro grupo de medicamentos que se llaman antagonistas, calcio antagonistas, por ejemplo, estos que terminan en ino, nifedipino, amlodipino, felodipino. Otros medicamentos que se llaman por sus siglas ARA2 o antagonistas del receptor de angiotensina, y otro grupo de medicamentos que bloquean los canales de calcio, pero son de otra familia, que se llama no dihidropiridina. Hay otros medicamentos, pero estos son los más importantes y son los de primera elección para tratar la hipertensión. En esta gráfica lo que están viendo es cuál es la combinación más poderosa. Entonces, casi siempre la combinación de un diurético tiazida con alguno de estos medicamentos aumenta la eficacia del tratamiento y disminuye el riesgo. Entonces, aquí ustedes ven estas rayitas, significan los estudios que evalúan si el tratamiento de la hipertensión disminuyó tu riesgo cardiovascular. Abajo de 1 quiere decir que el estudio demostró que te favorece el usar una tiazida. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno utiliza un diurético tiazida con un YECA, con un antagonista del receptor de angiotensina o con antagonistas de calcio, generalmente se controla la hipertensión arterial. El diagnóstico entonces de la hipertensión arterial debe tener un estudio ordenado por un médico para determinar si no existe una causa específica. Recuerden, la mayoría de las hipertensiones son de tipo esencial, una que se llama multifactorial y que tiene que ver con los estilos de vida, y que el tratamiento no está enfocado solo en la cifra de presión, sino en un enfoque global para disminuir tu riesgo cardiovascular, evitar que tengas infartos cardíacos, eventos vasculares cerebrales, falla renal, afección ocular. Las personas con hipertensión arterial y con bajo riesgo cardiovascular deben de recibir un tratamiento no farmacológico, quitar la sal de la dieta, hacer ejercicio diario, dejar de fumar. Y el tratamiento farmacológico se enfoca en aquellos pacientes con alto riesgo vascular o que fallaron al tratamiento no farmacológico. El bajar las cifras de presión arterial a una cifra normal de 120, 80, abajo de eso, es una manera de alertar al público que necesitamos modificar las cosas, necesitamos ser más agresivos si queremos vivir bien, no solamente más tiempo, sino vivir sin comorbilidades. Les agradezco a todos su atención, quedo al pendiente de las dudas que vayan llegando al foro y fue un placer que hayan prestado atención a esta charla. Muchas gracias.